Bueno, excelente día, venerables hermanos. Bueno, voy a dar una amplitud general del título de esta conferencia de demoniología, doctrina de demoniología. ¿Por qué es importante que nosotros tenemos que estar al tanto de los infiernos o de los regentes de los demonios? Es muy importante porque esos son los enemigos internos y externos que hacen que la persona se aleje de Dios. Entonces, para vencer al enemigo hay que conocerlo. Eso es muy importante y hay que conocer sus moradas. Bueno, las cosas son bien para arriba o bien para abajo. Nosotros o los seres humanos, cuando tenemos malos pensamientos o cuando tenemos malas palabras, estamos alimentando los infiernos. Nos volvemos en la materia prima de los infiernos. Todo lo que nosotros pensamos, sentimos, se convierte en energía. Y si esos pensamientos o esas emociones son positivas, eso va a servir para alicertar los soles. Pero si son negativas, van a servir para alimentar los infiernos. Ahora, eso hay que tenerlo claro, eso es muy importante. Entonces tenemos que definirnos si queremos alimentar los cielos o los infiernos. Todo lo que nosotros creamos, porque nuestro Padre es Jehová y estamos hechos a imagen y semejanza de Él, por tanto nosotros también podemos crear y creamos con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Toda esa creación, si no está bien direccionada, va a hacer crecer los infiernos y eso va a traer más desgracias a la esfera donde habitamos, en este caso la esfera Gea, el planeta Tierra, o también puede traer bendiceles. Si eso que pensamos, que decimos, que sentimos es positivo. Todo es energía, la energía no se crea ni se destruye, se moviliza, se transforma. Por eso es muy importante ser consciente de todo lo que hacemos. Bueno, este es un punto muy importante. Ahora otro punto para ya empezar a hablarle de los infiernos que existen. Porque hay muchos tipos de infiernos y también hay puertas físicas en este planeta Tierra o esfera Gea que se conectan a esos infiernos. Por eso hay que tener mucho cuidado en dónde andamos. Así como hay puntos magnéticos muy positivos en la esfera Gea, también hay puntos negativos. Se pueden decir que son agujeros negros, que si una persona pasa por ahí se enlarva, se ensucia. Bueno, hay algo curioso. La gente común que no investiga estos temas cree que se va a ir a un cielo, a un infierno, cuando desencarne. Ese es un tipo de creencia. Hay otro tipo de creencia que esa persona va a estar en la tumba como reposada mucho tiempo hasta que aparezca Cristo y lo levante de la sepultura. Son diferentes tipos de creencias. Pero bueno, acá les vamos a decir lo que el Tao nos enseña. Una persona puede estar viva, pero su alma fragmentada. ¿A qué quiero decir con el alma fragmentada? Dividida. Y por ser de su alma está en un tipo de infierno. Y no en un tipo, en varios tipos. El señor Arribajo, un ser polividente, clarividente, que dirige el pueblo taoísta, él a una señora de no recuerdo de qué país, pero era por Centroamérica. Ella le hizo unas preguntas y él le contestó y le indicó que estaba en algunos infiernos.
no solo en uno, sino en varios, y su alma estaba fragmentada en esos infiernos. Entonces, lo que quiero decir es que estando vivo, y de acuerdo a los hábitos, a las costumbres que tenemos y cómo actuamos con los demás, podemos estar conectados a un infierno. Por eso es que a veces unas personas se sueñan pesadillas y todo es confuso, terrorífico, es porque está conectado a ese infierno. Uno puede darse cuenta a qué tipo de infierno está, principalmente por las posturas que tienen esas personas, por los tics o por el tipo de comportamiento que tiene esa persona, y más aún por los olores que emite esa persona, por las taras que tiene esa persona, puede estar conectado a un infierno. Es importante que nosotros sepamos eso, porque si estamos conectados a un infierno, hay que saber cómo salir de ese infierno. La forma de salir de un infierno no es difícil, pero tampoco es fácil. ¿A qué voy con eso? Que tiene su técnica. El maestro Samael Joás Bator Weor y el maestro Jaque Liunceus Induceus enseñaron que para salir de un infierno hay que hacer lo contrario a lo que hacen en ese sitio, lo opuesto. Por ejemplo, si es un infierno de los perezosos, la gente es floja, hay que hacer lo contrario, hay que moverse, hay que echar para adelante. Eso es hacer lo opuesto. Bueno, ya tenemos claro que estando vivos, la mayoría de los seres humanos estamos conectados a un infierno, y eso se debe a los egos, a las personalidades o a los delitos que las personas cometen. Van formando un infierno. Hay unos infiernos que son muy visibles y hay otros infiernos que esa persona está conectada a su alma que no es muy visible. Entonces uno tiene que aprender a estudiarse a sí mismo. Es importante estudiarse a sí mismo para saber a qué infierno está o a qué infierno va a entrar. Ya ahorita vamos a hablar de todos los infiernos que el maestro Liunceus Induceus nos han enseñado. Ahora, ¿por qué en estos tiempos se han enseñado muchos infiernos y antes no se han enseñado? Porque en los últimos tiempos, cada vez que va a haber un cambio geológico, se entrega la doctrina de los infiernos. ¿Con qué propósito? Para que ya haya una mente que se conecte a esos infiernos y esos infiernos empiecen a cumplir su misión, a juzgar. Las personas que están por mal camino, esos infiernos los van a succionar. Y nosotros los taoístas que tenemos fuerza en la mente porque practicamos la mutación y la castidad, ya esos infiernos los estamos plasmando para que vengan a esta esfera Gea. No para mal, es un proceso de limpieza y de purificación, que ya más adelantito se van a ir dando cuenta. Dentro de la oscuridad está la luz, y dentro de la luz también ahí está la oscuridad. Bueno, venerable Ser Magnus. Otra cosita más también para que lo tengan en cuenta. Los seres humanos estamos conectados con líneas energéticas. Muchas de estas líneas la ciencia oficial no lo ha descubierto. Algunas ya lo están descubriendo gratísimas a la teoría de la relatividad que enseñó el venerable maestro Albert Einstein, que tiene que ver con la masa, con la luz oscura o la masa oscura, que es el espacio que hay entre electrones y átomos. Se está descubriendo que esos espacios en realidad no son vacíos, hay muchas líneas, muchas conexeles invisibles, que algunas se están descubriendo y otras se van a descubrir a futuro.
En la doctrina taoísta, el maestro Kelun y Samael nos han hablado de estas líneas. Por ejemplo, tenemos las líneas familiares. Las líneas familiares son las conexiones que la madre tiene con sus hijos, que los hermanos tienen entre ellos. Son conexeles fuertes, que se pueden desdoblar en dos porceles. Unas se conocen como los Genkar, que son los karmas familiares. Eso que los une, pero son errores energéticos de toda una familia que tiene que pagar. Y también tenemos unos son los Genkar, que son los karmas de la familia, y otros son los Gendar, que son los dharmas de la familia. Y hay líneas invisibles que están conectadas entre los familiares. Por eso se ve claro que cuando a un familiar que está en otra zona geográfica le pasa algo malo, el hermano mayor siente, o la hermana siente que le está pasando algo a su hermano y al toque de inmediato lo llama. O la mamá, eso es típico en las mamás que sienten eso. Bueno, continuamos. Después vienen las líneas de regencia. Esas son las líneas muy bonitas, porque son las líneas de regencia que nos unen en donde hemos nacido en nuestro último retorno. Sí, hermanos, nosotros tenemos esas líneas muy conectadas de la zona geográfica donde hemos nacido. Un ejemplo de estas líneas de regencia. ¿Qué pasa si una persona de El Salvador, Nicaragua, Brasil va al templo vegetal Sacro Aquarius y decide ser monje y se queda allá? Esa persona, todo lo bueno que haga allá en el templo, está disertando su zona geográfica. Por ejemplo, mis seres de Perú. Entonces, bendito sea todos los monjes que están en el templo del Perú actual Inti, porque ellos están alicertando con toda la energía que produce ese centro magnético del templo vegetal Sacro Aquarius a su zona geográfica donde nacieron. Le está llenando esa zona geográfica de Dharma, de bendiceles. Esas son las líneas de regencia. Entonces, aquí también hay algo curioso. Una persona, si le toca irse de su país a vivir a otro país, le va a chocar un poquito, porque esas líneas de regencia están muy conectadas al ser donde nació allá. ¿Qué quiere decir eso? Que el mejor alimento para esa persona es el alimento o alicierto donde él vive, alrededor donde él nació. Eso le puede nutrir y ayudar a formar todas sus sales y cales que son menester en su cuerpo o en su materia. Una persona para acostumbrarse a otra zona geográfica que no es la suya, más o más se demoran como 9 meses. Es como que la madre de esa zona geográfica lo está adoptando, la madre Gea me refiero, pero para eso tiene que haber un flujo y reflujo de energía de la madre Gea a la persona física, y esa persona física a la vez también le entrega energía a esa madre Gea. Es todo un proceso. Las personas que son muy mutantes tienen la capacidad de adaptarse más a otra zona geográfica. Muy fácilmente. No le va a afectar la comida, no le va a afectar el agua, al contrario, lo va a asimilar todo rápido. Pero más o más el tiempo bien o normal en que una persona se adapta son de 9 meses a otro sitio geográfico. Ahí tenemos las líneas de regencia. Ya hemos hablado de las líneas familiares, las líneas de regencia. Estas líneas de regencia también están conectadas con seres especiales que existen en la esfera Gea, que son los Apus. Los Apus son los dioses de las montañas. Aquí en el Perú se conoce así. Son guardianes de esa zona geográfica. Y el Apu es el regente de un volcán.
O sea, es el que custodia y cuida que ese volcán haya vida. Y no solamente en el reino humano, sino en el reino animal, vegetal y el de las piedras y todo lo que existe. Entonces hay regentes del lago, hay diosas regentes en los lagos. Los devas, en las doctrinas hinduistas hablaban mucho de eso. Habían regentes de árboles gigantes, grandes, regentes de montañas, regentes de lagos, lagos específicos. Esos son otro tipo de regencias. Aquí la doctrina taoísta, el gran señor Arrisbajo, él ha dado líneas de regencia a personas con cuerpo físico, los ha conectado a volcanes. ¿Por qué? Para que sean guardianes y esos volcanes estén controlados por fuerzas taoístas y no hayan erupciones volcánicas, puedan ser manejados. Para esto todos los seres que son regentes de esos volcanes no pueden irse en contra de la doctrina, no pueden renegar, porque cualquier desequilibrio que esas personas tengan pueden producir una erupción volcánica. Por eso es que los maestros han tenido mucho cuidado en entregar esas regencias a los seres. Bueno, continuamos. Tenemos también las líneas axiagonales. Esto es bien bonito. ¿Por qué? Porque hay conexiones invisibles, todavía desconocidas por la ciencia, que conectan todos los hígados de los seres humanos de la esfera Gea. O sea, es como que mi hígado está conectado con el hígado de otra persona, ese hígado está conectado con el hígado de otra persona, y a la vez ese hígado está conectado con el hígado de la esfera Gea. Sí sabían que la esfera Gea es un andrógeno, y era un cuerpo magno, de andrógeno perfecto. Pero por los diferentes cambios geológicos que ha sufrido la esfera Gea, se ha desdoblado y ese cuerpo perfecto se ha ido por diferentes partes. El maestro Keilun nos enseñó que Colombia era el colon de la esfera Gea, por eso Colombia viene de colon. La cordillera andina es una porcel de la columna vertebral de la esfera Gea. Italia tenía que ver con un pie de la esfera Gea. Y así en general, la esfera Gea es un cuerpo, pero ese cuerpo, por el pecado, por el error del hombre, se ha disgregado en diferentes partes. Por ejemplo, las neuronas de la esfera Gea están en Japón. Por eso es que los japoneses son inteligentes. Una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser justo y sabio, porque hay inteligencia para bien e inteligencia para mal. La inteligencia para bien es de sabiduría. Bueno, esas son las líneas axiagonales. También hay conexiones que son las líneas de Marras. Esas son las conexiones que uno por sus errores se unta con otras personas. Por ejemplo, si una persona tuvo sexo con varias personas, creó lazos energéticos con esas personas. Y los karmas y los dharmas de las otras personas se mezclan con la persona en sí. Entonces, si una persona estuvo con, bueno, un hombre X estuvo con muchas mujeres, entonces eso significa que está conectado energéticamente durante 7 años con esas mujeres. Y todo lo malo y lo bueno de ellas se le pasa a él. A esas personas les cuesta mucho evolucionar, porque imagínense una prostituta que ha estado con varios hombres en un día. Entonces, en un año tiene muchas cadenas, muchas ataduras, muchas líneas, y no son líneas positivas, son líneas negativas. Bueno, vamos a otro tipo de líneas, que ahí ya va relacionado al tema de
de lo que estamos tratando hoy día. Son las líneas de los seres. Nosotros estamos conectados con porceles divinas de Dios, un Mahatma, un maestro, un demonio que hay que levantarlo y un dragón. Son líneas invisibles que nos conectan. Y estas líneas es importante tenerlas en buen funcionamiento y activas. Por ejemplo, cuando a un taoísta le develan una línea de un maestro, se le activan, o sea, le conectan un ser de Dios a esa persona para que ese ser, esa porcel divina, el maestro interno de uno, empiece a manifestarse en el cuerpo físico de uno. Eso es excelente. Pero a la vez, cuando un enviado de Dios activa y devela el simbre, el nombre o la identidad cósmica, también lo que se está haciendo es conectar a esa persona con 72,000 líneas que tienen sus espaldas. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una persona que tiene simbre y tiene seres, y esa persona hace cosas buenas y tiene una línea de maestro, va a ayudar a 72,000 personas a evolucionar. Si ese taoísta piensa cosas buenas, ayuda a que las otras personas, por reflejo energético, también empiecen a pensar en cosas buenas y empiecen a buscar a Dios. Ahora, tenemos las líneas bélicas, que son las líneas de los demonios. Nosotros también estamos conectados a líneas demoníacas, demonios que viven en los infiernos, en los abismos. Y si nosotros nos empezamos a portar bien y hacer las cosas correctas, hacemos que esos demonios caídos se levanten. Miren, les voy a decir algo. La Tierra, o sea, el planeta Tierra donde vivimos, es la puerta de los soles y a la vez también es una puerta a los infiernos. Estamos justo en el medio, estamos justo en el límite de los cielos con el límite de los infiernos. Por eso es que muchos enviados de Dios han venido acá a tomar cuerpo físico, porque este es el punto preciso para ayudar a levantar a los demonios que están abajo y a los dioses que están atrapados en las piedras, levantarlo. Pero para eso se menester un cuerpo físico. Un muerto no se puede adoctrinar. Un enviado de Dios no puede ir al mundo de los muertos a darles doctrina. Los muertos no oyen, no ven, no entienden. Son ciegos en vida, se puede decir. Por eso la lucha es con los vivos. Por eso los enviados de Dios están dando su vida continua inti en este planeta o en esta esfera Gea para rescatarnos. Nosotros somos el punto medio de Arquímedes. Somos una creacel de Dios para ayudar a levantar a los dioses caídos. O sea, imagínense qué gran labor que tenemos. Y más aún, les cuento algo más que me vino a recuerdo. El maestro Kelium y el maestro Samael nos enseñaban que nosotros no venimos de abajo, como enseñó Darwin. Darwin fue un mentiroso. Nosotros venimos de arriba. Solo por el error y el pecado bajamos. O sea, eso que venimos de la involución y vamos a la evolución es tonto y es una mentira. Nosotros de arriba cometimos errores y caímos. Y lo que quieren hacer la triuna sacra es levantar a esos seres que cayeron, que somos nosotros. Nosotros fuimos los luzbeles, los que nos rebelamos contra Dios y nos aliamos tan mal a Satán. Y ahora por eso estamos pagando las consecuencias. Que por eso en esta vida hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte y todo eso. Y eso trae tristeza. Pero ahorita tenemos la oportunidad
para levantarnos. El maestro Kellum enseñó que nosotros éramos un bloque energético inmenso y una porción de nosotros cayó abajo, pero hay una porción que todavía quedó arriba. Hubieron otros bloques energéticos que sí cayeron completamente. Por eso mi ser y el ser de cada uno de sus mercedes, ténganlo seguro que hay un gran maestro, un maestro de luz, que está conectado con sus mercedes y es el mismo bloque energético, y ese ser de luz puede estar en una nave extraterrestre, un extraterrestre positivo, obvio, puede estar viviendo en el mundo intraterrestre, en el sol de esta esfera Gea, el sol Elidous, o puede estar también viviendo en los Glorian o en el alma del sol que nos alumbra, que es un sol externo. Ahí puede estar ese maestro, ese Mahatma que es dentro de nosotros. Pero nosotros, nuestro cuerpo físico todavía no lo puede ver al 100% y no puede hacer que se manifieste esa parte divina al 100% porque todavía hay mucho pecado. Entonces, Hermaldus, eso más o más es lo que le estoy diciendo ahorita, es un preámbulo, más o más para que entiendan las conexiones que hay. Entonces, ahora vamos a empezar con los infiernos. Vamos a empezar con el infierno más terrible de todos. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Esa es una forma también de Mutacel de subir las energías. Uno de los peores infiernos que hay es el infierno Amentis. El infierno Amentis es ya cuando la persona va a entrar a la muerte segunda. ¿Qué es la muerte segunda? Es cuando una persona ya no sirve para nada y se vuelve en polvoreda cósmica. O sea, el cosmos, el universo ya no le sirve a esa persona y se convierte en abono cósmico. Y como Dios es tan sabio, todo lo aprovecha. ¿Para qué creen que se va a utilizar ese abono? Hay muchas personas que están en ese infierno. Muchos de los taoístas, una fracción de nuestra alma está en esos infiernos. Me consta, porque en el año 2007, en sus inicios, el señor Sinsimbre, él hizo una especie de NASA, de procesador, una flor de loto, en el gran templo vegetal Cerro Aquarius. Esa flor de loto no lo hizo con una flor vegetal, sino lo hizo con humanos taoístas que cometieron errores. Ahí habían grandes maestros, grandes dragones, y ellos los puso en un mandala que era una flor de loto, era una flor de loto viva. La flor se expande, se comprime, se expande, se comprime, y eso lo hacía con los mismos personas que habían entrado a ese proceso. Era un proceso duro, ahí se sacó mucha doctrina de ese proceso, pero el señor, el Dios no conocido, el Sinsimbre, él nos indicaba que todos los que entraban a esa flor de loto pertenecían al infierno de la Mentis, y sus maestros, sus mahatmas, sus dragones no podían fluir por recta inti. Y lo que iba a hacer con esa flor de loto, con ese mandala humano, iba a liberar a muchos seres, a muchos taoístas monjes de esos infiernos de la Mentis. Él dijo que muchos de ahí se iban a liberar del infierno de la Mentis y otros no. Eso dependía del esfuerzo de cada uno. Entonces, imagínense que Hermaldus taoístas teniendo seres simbres, también estamos conectados a ciertos infiernos. Bueno, continúo con el infierno de la Mentis. El Amentis tiene que ver con el améntico, con el loco.
El señor Sinsimbre nos decía que todos los seres humanos tenemos un grado de locura, casi todos. Eh, Todos, y el que parece cuerdo será cuerdo entre los humanos, pero para un enviado de Dios tiene un grado de locura. Eso se puede observar de muchas formas. Por ejemplo, cuando a una persona le preguntan algo específico y la persona contesta otra cosa. Ese es un grado de locura. O por ejemplo, todas las personas, hay un grupo de personas que están mirando eh, el sunset, cuando está saliendo el sol, el alba, en la madrugada. Y una persona dice, qué bonito que estamos mirando todos esta salida, esta entrada del sol. Eso es un grado de locura, porque no es necesario decir eso, porque todos lo están viendo, lo están observando. Y así, Hermaldus, hay unos que tienen un grado de locura más, que son bipolares, que oyen voces dentro de su mente. Hay otros que tienen un estado de locura menos. Pero les voy a decir algo, todos los que tienen egos tienen un estado de locura. El que no tiene egos, obvio que no tiene estado de locura, pero la realidad es que sí, porque todos estamos en el mismo saco, estamos en un tipo de cárcel que es este planeta Tierra, porque no podemos salir a otros sistemas solares, a otros mundos, a viajar a otros cosmos. Por eso es que este es un planeta cárcel. Estamos aquí procesando lo malo que tenemos, corrigiéndonos, aprendiendo, y mientras nos esforcemos y cambiemos, Dios nos llevará a otros mundos mucho mejores, más bonitos, más agradables, donde no haya dolor y esas cosas. Entonces, en el Amentis es una persona que ha sido tan, pero tan mala, que su maldad ya se volvió loco. Es un améntico, un loco, un desquiciado. Puede, puede ser, el amentis no, involucra varios hábitos, no solamente un hábito específico. Por ejemplo, en el amentis, ahí está conectado a los infiernos de Naemá. ¿Sí saben quién es Naemá? Naemá fue una pareja de Adán. Es la madre de los adúlteros. Y su hermana es Lilí, que es la madre del infrasexo. Cuando uno ya llega al límite del infrasexo, o llega ya a cosas horribles con el adulterio, que adultera con todo el mundo que se le cruza en su camino, entra a estos infiernos. Es una persona que no tiene principios, que no tiene amor a sí mismo y mucho menos amor a los demás, porque para que haya amor hacia los demás, tiene que haber primero amor a uno mismo. Ahí está. Obvio que una persona que adulteró una, dos veces, no va a entrar a este infierno, pero si lo hace como profesión, obvio que sí. El infrasexo, ¿a qué me refiero con esto? Sexo con animales, sexo con vegetales. Hay casos, hermanos, hay personas tan desquiciadas aquí en este planeta Tierra que tienen sexo con la piña, con la papaya, con las frutas. Así es, y se masturban con eso. Así tan mal está el mundo, así es. Pero el maestro Samael indicó que todavía este es un mundo que tiene posibilidad de salvarse, porque la maldad de nosotros es el 3%, bueno, llega al 3% de la verdadera maldad que hay en las periferias. Nosotros ni nos imaginamos qué es ese 97% de la gran maldad que hay en las periferias, donde hay demonios que ellos, su oficio es hacer el mal. O sea, nosotros somos malos, pero no tan malos. Por eso estamos en el coxis, estamos en la puerta de los cielos y la puerta de los infiernos. Este infierno Amentis
una persona por error lo invoca. Cada vez que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana enseñaron que cada vez que uno termina una oración tiene que decir amén. Y cada vez que decimos amén, estamos haciendo una conexión a ese infierno y le estamos dando fuerza a ese infierno para que entre más a este planeta Tierra y la gente se vuelva más améntica, más loca. Eso del amén, eso fue un invento. La verdadera forma que Dios enseñó es decir aón. El aón, aón oncea. El aón construye. El amén destruye, borra. Por eso mucho cuidado los que siguen diciendo amén. El amén es un mantra y las palabras tienen poder. Entonces tener mucho cuidado con eso. Este infierno de la mentis estuvo materializado en la esfera Gea y en la época de Egipto. Y ahí estuvo en los templos o en las pirámides de Memphis. Memphis tiene que ver con Amentis, tiene que ver con la mente, con el burro mental. Por ahí nos agarra Satán, por la mente. Es un infierno que tiene que ver mucho con la mente, con esas personas que piensan mucho. Por eso tener mucho cuidado a las personas que piensan mucho. Ahora este infierno tiene sus puertas físicamente en uno de los países más negativos, bueno, no la gente, me refiero a gobiernos más negativos del mundo, que es en los Estados Unidos. ¿Sí saben dónde está la puerta de ese infierno? Está en New York. En New York, ahí está ese infierno. La gente que vive allá es muy mental, muy améntica. Vive de las modas, del sistema, de las luces. Allá hay muchas luces, del Hollywood, de todo eso. Y eso lo hace tener a esa persona atada a ese infierno. Obvio que no todos. Gratísimas a Dios, como Dios siempre da esperanza a todos sus hijos hasta el final. Allá en New York también hay muchos seres de luz, que son los que por esos seres de luz es que esa zona geográfica no ha colapsado, porque por los justos se sostienen las esferas, geas, y en cada ciudad tiene que haber un mutante y un justo. Ese mutante y ese justo no necesariamente tiene que entregar doctrina, sino tiene que mutar la energía genética, con las prácticas taoístas entregadas. Y por eso se sostienen esas ciudades para permitir que los que se arrepientan y se corrijan, darles esa oportunidad. Por eso, pero más o más ustedes, sus mercedes ya van entendiendo que hay que tener mucho cuidado en ir a ese sitio, a New York. Y si a uno le toca ir por labor, por estudios, en el templo, cuando estaba el maestro Kellum, había que pedirle permiso para viajar a los Estados Unidos y sobre todo a New York o a California, que es el cáliz de la fornicación. Y el maestro daba, conceselaba y daba permiso para que vaya a esos sitios. Es bueno que un enviado de Dios dé esa autorización para proteger a esa persona. Bueno, en el Amentis tiene que ver todo con la locura. El maestro Kellum Zeus decía que es más fácil curar a alguien con SIDA que curar a un améntico. Es que un améntico está ya dominado por varias legiones de demonios en su mente. Es un desquiciado, totalmente un desalmado. No siente amor, no siente compasión. Es un desalmado. Eso es un améntico. Entonces ya los que entran a ese infierno, generalmente casi muchos humanos, gran parte de los humanos, un porcentaje está en ese infierno porque el maestro Kellum nos enseñó que nosotros no hemos sido buenos toda la vida. Cuando hemos entrado a la tierra, hemos sido muy malos.
Hemos sido tan malos que le hicimos la guerra a Dios, que nos unimos a Satanás, por eso fuimos Luzbeles. Entonces ya por ese hecho de ser uno de los primeros pecados, ya todos hemos entrado a ese infierno. Nos volvimos locos, porque en verdad ser ingrato con el Padre, con la triuna sacra, y hacerle la guerra al Creador es una locura tremenda, tremenda. Hay algunos seres muy evolucionados que ya han salido de ese Amentis, que ahora son seres que son grandes seres de luz que entregan el mensaje. Hay otros seres que están saliendo, pero el objetivo es salir. ¿Quiénes son los guardianes de Dios allá en esos infiernos? Ese infierno tiene 12 puertas. Dice que es casi imposible salir. Se meneste Dios viviendo en esos infiernos para poder sacarnos. Los únicos que conocen la forma de salir de ese infierno son dos energías grandiosas. La energía de Lucifer y la energía de Bator. Por eso la Iglesia Católica, Apostólica y Romana engañó a la humanidad e hizo ver que el Cristo rojo, Lucifer, era malo, pero en realidad es la sombra de Jehová, es el lucero del día, es el traje de Jehová en los infiernos para que sus hijos no se destruyan entre ellos y ayudar a que los demonios que se arrepienten puedan salir. ¿Y quiénes son esos demonios? Nosotros, porque ya les dije que hay líneas que nos conectan a unos demonios que son nuestros que viven allá. Y nuestra misión con cuerpo físico aquí en la esfera Gea es hacer las cosas bien para que esos demonios puedan salir y se levanten. Esos demonios cuando se levantan es algo grandioso, porque no solamente tienen la sabiduría del bien, sino tienen la sabiduría del mal, se vuelven extremadamente poderosos. Y uno conociendo la sabiduría del mal, ya no va a cometer los errores y va a enseñar a los otros cómo salir de allá. Por eso es muy poderoso el que tiene la sabiduría del bien y del mal. Y claro, la sabiduría del mal la tiene para hacer un bien, no para hacer un mal. Entonces, Hermagdus, así más o más es la cosa. Esas personas se les da un tiempo en esos infiernos de la mentis. Y si no salen, con ayuda del gran Lucifer, que es el lucero del día, que es la luz inferiorizada de Dios, o con el gran Bator, que es el mismo Thor, el dios de la torcierta o tormenta, si no salen con ellos, esas energías pasan a la muerte segunda y se convierten en abono cósmico. ¿Y por qué ese abono cósmico? Porque Dios es una energía tan grande que siempre va en evolución, no es constante, como las cosas tridimensionales que se ven acá que son constantes. Dios es una mejora continua y Dios está creando un octavo cosmos, donde los seres, nosotros, los taoístas, ahí vamos a habitar. Por eso ahora se está hablando del octavo chakra. Los 7 chakras están en el cuerpo físico, el octavo ya está a unos centímetros por encima de la cabeza. Pero eso ya es otro tema. Pero nada se pierde, todo se aprovecha. Eso es lo que quiero que tengan claro. Entonces, mucho cuidado esas personas que tienen esos exiges, ¿no? No es bueno visitar a un manicomio, porque muchas personas que están en el manicomio ya son aménticos. Pueden tratarte bien, muy bien a la persona, le pueden decir cosas bonitas, el améntico, y al día siguiente se vuelve el peor enemigo de uno. Esos que cambian de estados rápido, estados emocionales rápido, ¡papá! Son muy buenos y después dicen groserías, lisuras, terribles. Entonces, mucho cuidado los que están por ahí, mucho cuidado cuando cierren una oración o oracel, no digan amén,
Digan Aom, para no conectarse a esos infiernos. Bueno, pasamos a otro infierno. El infierno de los Avernos. El infierno de los Avernos, esos infiernos se ven a las personas agonizando. Se ven que esas personas que están como un moribundo, que está ya a punto de agonizar porque ya no tiene alma, tiene casi ni un embrión de alma, tiene, o sea, tiene algo, o sea, ya está a punto de perder su alma. Por el error, por el pecado, esas personas están así. ¿Quiénes van a estos infiernos? Los pobrecitos, los que se victimizan, los que son depresivos. Su pareja le sacó la vuelta, se cortó las venas, se arañó y ya quiso dar fin a su vida. Todas las personas que son depresivas, que no manejan sus estados emocionales, que viven en la tristeza y que buscan la tristeza inconscientemente. Cuando algo le pasa bueno, inconsciente, su subconsciente, sus agregados psicológicos le hacen buscar la infelicidad y eso bueno destruirlo. Aunque no crean, hay personas así y tan mal en un grado, en un porcentaje, la mayoría de la humanidad es así. Entonces hay que tener mucho cuidado de ese infierno. Hay muchas formas de conectarse a los infiernos, no solamente por el comportar, por el actuar, sino también por el hablar. Por ejemplo, hay un error garrafal de taoístas, me incluyo, y estoy tratando de corregirme, que mandamos palabras de poder para conectarnos a esos infiernos. Ahora les voy a decir cómo. A veces cuando no un taoísta, una persona X, está haciendo una oración, dice, gratísima Señor Jehová, por habernos entregado esta doctrina. Vuelvo a decir, gratísima Señor Jehová, por habernos entregado esta doctrina. Ahí está el llamando a ese infierno, habernos entregado esta doctrina. Y este infierno es el infierno del Averno. Por eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, toca avanzar más rapidito porque el tiempo vuela. Tenemos el infierno de Tamásico, que hay un ácido tamásico. Las personas que consumen alimentos procesados químicos se conectan con ese infierno. Este infierno tamásico o tamazo está conectado con el polo sur. Es un infierno frío. ¿Quiénes se conectan a ese infierno? Las personas que son frías. Se ven muriendo a alguien y se pasan de largo. No sienten compasión, no sienten amor por el prójimo. Las personas que se vuelven frígidas, las mujeres que ya ni disfrutan el sexo. El sexo es un derecho natural y hay que saber disfrutarlo, pero con las prácticas de Dios. Tiene que volverse un deseo bueno. Pero hay mujeres que por errores, por mucha fornicación, por masturbación, etcétera, se han vuelto frígidas. O han nacido así porque en el otro retorno no cuidaron sus aguas. Entonces, esas personas se conectan a ese infierno. Son personas que sienten frío y que les gusta comer esas carnes frías que las sacan del frigider. Creo que en Colombia se dice congelador o frigorífico, no sé, por ahí. Por ejemplo, los que les gusta consumir mortadela, eso viene del frigidero. O sea, el que le gusta consumir alimentos fríos. El Hijo de Dios tiene que consumir alimentos equilibrados, ni muy frío ni muy caliente.
Sabemos que los alimentos fríos apelmazan las harinas, lo que uno está comiendo, e indigesta a las personas. Son personas que se vuelven insensibles, pisan una planta y no les importa, matan un gato y no les importa. Son insensibles. También, como no disfrutan el sexo natural, porque se han vuelto frígidos y ya no hay ese fuego sexual, entonces empiezan a practicar infrasexo, con cosas, con objetos, cosas así, muy aberrantes, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese infierno. Después tenemos el infierno de Tartarus. Tartarus. Ese sí, por el nombre se puede ver de qué trata. Es el infierno de los sicarios, los crueles. Ahí, a quienes tenemos de cajón, a la Santa Inquisición. Esos curas católicos jesuitas disfrutaban con el dolor de las mujeres. Las llamaban brujas, decían que estaban conectadas con los infiernos, pero en realidad esas mujeres, esas damas, ellas estaban conectadas con la Madre Gea, con la Pachamama, y curaban con las plantas, con los vegetales. Sabían hacer tés, mates, para curar a las personas. Y estos curas desquiciados ya solo por eso ya las consideraban endemoniadas. En realidad, la Iglesia Católica ha odiado mucho a la mujer, y el machismo nació gracias a la Iglesia Católica. La mujer, de ahí vino que los curas, los que ofician una misa, solo tienen que ser hombres y no mujeres, y la mujer estar ahí. Los curas fueron los que pusieron la moda en todo el mundo que las mujeres no podían estudiar en la universidad. ¿Sí sabían? Investiguen. Solo los hombres podían estudiar. Y la universidad y las escuelas solo las podían dirigir la Iglesia Católica. O sea, nos vendían su cuento. Por eso la gente vivió muy engañada. Por eso los científicos que no se aliaban a la Iglesia Católica eran considerados herejes. Investiguen la historia de Galileo Galilei y de muchos científicos más, que la Iglesia Católica se encargó de asesinarlos, matarlos, callarlos. Católico viene de universal. Su ego era tan pero tan grande de los papas que su religión abarcaba todo el universo. O sea, no respetaban la religión de los mayas, los incas, los hebreos, los judíos, los aztecas, tantas culturas que hay, y Dios ha estado en todas esas culturas, en los budas, Dios ha estado manifestado en todos esos pueblos, pero así eran de egocentristas. Bueno, en Tartarus están esos crueles. Investiguen, ya les dejo a sus mercedes para que investiguen cómo era la Santa Inquisición, ¿no? Si hubiera durado 100 años, bueno, ya. La Santa Inquisición hasta la fecha existe. En secreto, pero existe. Así como lo ven. Todavía eso no ha desaparecido. Entonces, esas personas del Tartarus son personas amargadas. Ahí les va. Tener mucho cuidado si nos estamos volviendo a veces amargados. A veces, Hermagdus, yo he visto que las personas se vuelven amargadas por un dolor físico. Hay que tenerles paciencia a esas personas, hay que ser empáticos y ayudarles a salir de esos infiernos. No ser piedra de tropiezo con tu Hermagdu, que en vez de ayudarlo a salir de esos infiernos, uno suma a que se siga hundiendo más esa persona. Que esta persona me dijo esto, yo le contesto. Eso no ayuda en nada. Lo único que haces es hacer crecer ese infierno de Tartarus en la esfera Gea. Y la ley cobre más rápido y el cambio geológico sea más rápido. Mientras los infiernos
se materialicen más en la esfera Gea, el cambio geológico va a ser más rápido. Nosotros queremos que esto demore para que muchas personas conozcan la verdad, la doctrina de Dios e inclusive revertir esta situación y que esta esfera no vaya al abismo, sino se convierta en un sol. O sea, es lo que me gusta de los enviados de Dios. O sea, los imposibles los vuelven posibles. Eso lo dijo el maestro Samael, que varios enviados de Dios han dado su vida y siguen dando su vida, pero no va a ser en vano. O sea, el objetivo es volver un sol esta esfera Gea. Es un poco difícil, pero no imposible. Con Dios nada es imposible. Bueno, vamos a otro infierno. El infierno Abikchi. 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 En este infierno están todos los intelectuales, todos los estudiosos, todos los literatos, todos los científicos que se terminaron volviendo ateos, que querían que si Dios no era demostrable en un laboratorio, entonces no existía. Y se alejaron de Dios, de la naturaleza, se volvieron muy materialistas. Ahí hay muchos, están pintores, escultores, los que hacen películas, literatura. Mucha literatura es de ateos, por eso hay que tener cuidado lo que uno lee. Por ejemplo, no es bueno leer Harry Potter. Hay un veneno ahí disfrazado. Uno cree, uy, qué bonito la historia de Harry Potter, que esto, que el otro. Hay un veneno, hermanos. E investiguen también la conducta y el comportamiento de quien hizo ese libro. Hay libros que son buenos, pero también son robados y tienen esa genética de robo, que le quitaron a otro autor y ellos se pusieron como los dueños de autoría de ese libro. ¿No? Entonces, en ese infierno están casi todas esas personas, artistas, intelectuales y todo eso. Seguimos avanzando. Tenemos otro infierno muy conocido, que es el infierno Agartis. Todos estos infiernos no es que sean algo así, que estén en otra dimensión, están tridimensionalizados en un porcentaje y también están en la cuarta y quinta dimensión. Ojo, para los que no sabían, ahora les digo, dentro de la esfera Gea hay cavernas y en esas cavernas hay infiernos. Algunos de sus mercedes deben haber oído que los rusos hicieron una excavación gigantesca. Ellos querían llegar hasta las máximas profundidades de la Tierra. Creo que avanzaron como 28 o 30 kilómetros de profundidad. Y ellos, por investigación, pusieron una grabadora y empezaron a oír ruidos infernales de gente llorando, lamentos, gritos, dolor. Y fue fuerte, fue tan bravo que esos ingenieros que estaban haciendo esos estudios desistieron y lo dejaron abandonado ese proyecto. Eso búsquenlo, está en internet. Eso es conocido, eso ya se hizo hace muchos años. Incluso al arcángel Miguel hicieron una pregunta sobre ese tema, hace unos heliocrones atrás. Entonces, Hermaldus, hay que tener cuidado, porque los infiernos sí existen. Y uno mismo siembra sus soles, sus cielos, o siembra sus infiernos con lo que haga el día a día. En esta esfera, en este planeta Tierra, todavía nosotros tenemos mucha alcahuetería. O sea, se nos condonan muchas cosas malas que hacemos y pareciera que no pasa nada.
pero ahí estamos armando infiernos, estamos haciendo una casa o una morada en los infiernos. A veces uno dice, no, no me va a pasar nada, pero en realidad tarde o temprano le llega. Y ya, como les dije, en el presente también le llega, porque parte de su alma se fracciona y se va a esos infiernos. Por eso las personas que están en esos infiernos no son felices, están tristes, hacen gestos en su rostro. Hay muchos que se puede ver en la calle, cuando uno va al mercado, que hacen gesticulaciones con el rostro desagradables, están conectados a uno de esos infiernos. Por eso hay que tener mucho cuidado. El maestro Kellyum contaba que el señor Arribajo contaba de que en otras esferas es un delito el mal pensamiento. Y como todos son clarividentes y son seres más evolucionados que nosotros, cuando detectaban a alguien que tenía un mal pensamiento, lo metían a la cárcel. Imagínense, ahí sí, si sería aquí en esta esfera, ya fuimos, todos estaríamos en las cárceles, pero así es, hermanos. El señor Arribajo comentó que en esferas más evolucionadas, la madre Devi Isis Kundalini toma cuerpo físico. Es una Eva extremadamente hermosa, hermosa, pero en esferas de Volucel está ella. Pero siempre por ahí hay una energía de un ser, de un habitante con cuerpo físico que la puede codiciar, que la puede lujuriar. Y eso lo detectan los policías, los atalayas, y al toque lo meten al calabozo. Inclusive, por ser un ser tan grande, la madre de Isis Kundalini, solo por tener un mal pensamiento de ella, de lujuria, de codicia, esa persona desencarna en el momento, en el acto. Es mucho el voltaje y esa persona está ensuciando esa esfera o ese sol donde habita. Bueno, continuamos, me desvío un poquito. En el Agartis, voy a hablar del infierno del Agartis. El Agartis es un infierno que está acá, en la esfera Gea. Hay cuevas subterráneas a muchos kilómetros de profundidad. El Agartis es el infierno de la pasión. Entonces ahí ya casi estamos metidos todos, pero son las pasiones malas, las pasiones negativas. Esos infiernos, ¿en dónde es que se encuentran? En la esfera Gea, en donde hay muchos volcanes. Entonces, si sus mercedes viven en una zona geográfica rodeada de volcanes, tengan seguro que allá hay una puerta que conecta a esos infiernos de Agartis. Por eso las personas que viven cerca a los volcanes tienden a ser muy lujuriosas o muy mutantes, una de dos, porque el fuego bien utilizado es algo grandiosísimo, pero mal utilizado uno mismo se autodestruye. En esos infiernos de Agartis, ¿quiénes están? Las damas, las mujeres celosas. Mucho cuidado, Evas, con los celos. Ese es un punto débil de las mujeres. Mucho cuidado. Hay mujeres que son celosas ya exageradamente, pero también hay varones que son así. Todo tiene que ser medido y equilibrado. Por celos han habido muchos asesinatos y muchas muertes. Rencores pasionales. Que yo te quiero, que tú no me quieres, que me corto las venas por ti. Eso dicen las personas. ¿Quiénes se conectan a este infierno? Las personas que son celosas, que tienen pasiones desenfrenadas. Y ahí les va una, a todos, a mí, a todos. Y los que oyen música pop, esas músicas de despecho, que por qué me dejaste, por qué te dejé, que muero por ti. ¿Cómo una persona va a oír esa música que un hombre dice muero por ti? O sea, es un hombre pasional, egoico.
y va a morir, está programando eso en su vida, morir por una mujer. O al revés, hay mujeres también, ay, si este hombre me deja, me suicido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esa música se conoce como música de despecho. La música ranchera, la melodía mexiquense es positiva, pero tener mucho cuidado con la letra, porque esa letra puede ser muy negativa. En el Tao se puede oír música de gea, música ranchera, pero hay que entender la letra, porque una persona está programando eso, lo que oye, y después eso que oye se convierte en una maldición y lo conecta a esos infiernos, y después esa persona se arrebata y se corta las venas, como dice la canción. Por eso hay que tener mucho cuidado. La música pop también conecta a eso. Entonces, tener mucho cuidado con eso, hermanos. Tenemos un infierno muy conocido, que es el infierno de Raboni. ¿Se han oído del infierno de Raboni? El señor Arribajo hablaba mucho de eso. Hubieron muchos procesos en el templo de eso. Y se sacó mucha sabiduría de eso. El maestro Kelly, una vez le oí una conferencia impresionante de eso. El infierno Raboni van todos los ladrones, todos los que han robado. En el Tao nos han enseñado 13.000 formas de robar. Cuando un niño se saca sin permiso de su mamá de la olla la comida, esa es una forma de robar. Y si su mamá le alcahuetea y le permite, su mamá está formando y criando un ladrón. Si una persona queda a una hora determinada con otra persona y llega media hora antes, le ha robado media hora de su tiempo a esa persona que está esperando. Es un ladrón. Si una persona usa una silla sin pedir permiso al dueño para sentarse porque está cansado, es un ladrón. En el Tao nos han enseñado 13.000 formas de robar. Y es impresionante. Libros de libros se puede escribir solo sobre el robo. Por eso hay que tratar de no robar. Y en casi todos los pecados capitales, ahí entra el robo. Por eso Cristo, el ser más grande sobre la esfera Gea, él murió o desencarnó su cuerpo físico en medio de dos ladrones, porque era un delito muy, muy difícil de procesar, y solo un Cristo grande podía procesar y dar la oportunidad a un ladrón que se arrepiente de verdad. El señor Arribajo decía que de 18 millones de seres que son ladrones, de esos 18 millones, hay uno que tiene la intención de no querer ser ladrón. Perfecto. Ahora juntamos esos que no tienen la intención de ser ladrón y se convierten en 180.000 seres que son ladrones, pero que no tienen la intención de ser ladrón. De esos 180.000 seres, hay uno que está luchando para no ser ladrón. Ahora, juntamos esa persona que no está luchando para ser ladrón y quedan 18.000 personas, 18.000 seres. De esos 18.000 seres que están luchando para no ser ladrón, solo queda uno que ya no empieza a robar. O sea, que empieza a hacer las cosas correctas. Ahora, juntamos esa persona y juntamos 1.800 de esas personas que están haciendo actos de no robo. De esas 1.800 personas que están haciendo actos para no robar, solo uno
se mantiene por un tiempo y los otros desisten y tiran la toalla y vuelven a robo, a lo que eran antes. Juntamos esas personas que se mantienen en el buen hábito de no robar y quedan 18. Y de esos 18, solo uno se mantiene firme hasta el final y no roba. Y es el único que se arrepiente de verdad. ¿Qué quiero decir con esto, Hermagdus? Que es casi imposible que un ladrón se regenere. Por eso es un delito terrible. Satán robó nuestras almas. Es bien difícil. Entonces, Hermagdus, tenemos que cortar de raíz cualquier genetización de robo que haya, en todo aspecto, ser sincero en todos los aspectos, porque el que es ladrón se está condenando de por vida. Entra a esos infiernos de Raboni. Esos infiernos de Raboni, hay mundos de esos infiernos de Raboni. Y esas personas que han robado toman cuerpo físico de una rata o de un ratón, con una cola larga. Según sus robos es el tamaño de la cola. Puede ser una cola de 13 metros. Imagínense un ratón chiquito con una cola de 13 metros. Hay otros que tienen una cola de 130 metros. Entonces, cada vez que el ratón se moviliza, se enreda con su cola y no avanza. Y como ellos robaron, les quitaron el pan a otras personas, principalmente quienes van más ahí, los políticos. Porque los políticos han robado a millones de personas que confiaron en ellos. Entonces, los políticos que van a esos infiernos viven como ratones. Ahí no hay comida. Entonces, ¿qué hacen? Se comen entre ellos. Hay murciélagos que se enfrentan los ratones con los murciélagos. Los murciélagos se los quieren comer. Es una vida de mucha tristeza. Y lo peor, ¿saben qué? Que en algunos infiernos dan conciencia a las personas de los delitos que hicieron. O sea, es consciente por qué está en ese infierno y por qué le toca vivir así tan duro. ¿Y qué sucede? Que al final a ese ratón o a esa rata con cola grande se lo terminan comiendo y vuelve a nacer en ese infierno. Puede ser por millones de años el castigo, por miles de años o por una eternidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con ese tipo de infierno. Tenemos también el infierno de Malacate, Tirano y Matraz. Es el infierno de los homosexuales. Ahí Malacate es una especie de robot que tiene una especie de helicoidal en su brazo y como al homosexual le gusta o le gustaban que le den por el ano, pasa una pieza metálica por su ano y llega hasta la garganta y después, ¡pah! Esa energía, ese juez Malacate le arranca el ano, lo jala y le arranca y esa persona desencarna, vuelve y se arma su cuerpo nuevamente, vuelve a armarse el cuerpo y otra vez le sucede lo mismo, lo penetran con piezas mecánicas y otra vez le arrancan el ano y así viven en ese infierno que generalmente van los homosexuales, los sodomitas. El infierno es de Malacate, Tirano y Catalina. Ese es el infierno. Tenemos también otro infierno. Bueno, este infierno se conoce como las Hades, que ahí está el olvidades, las personas que se olvidan mucho, el dormilades, los que les gusta dormir mucho, el blasfatuares, los que blasfatúan hablando mal de los Hermagdus. Estos infiernos, esto es rápido, se habla en general, pero bueno, licencia en Hermagdus, creo que me he extendido mucho. No. El propósito de esta conferencia es que conozcamos los infiernos que existen
sepamos identificarlos y busquemos las formas de salir de ellos o de ayudar a los demás a que salgan de ellos. Por ejemplo, hay un infierno que es el Hediondades. El Hediondades entran todas las personas que les gusta practicar el sexo oral. Y si esas personas están en una parte de su alma, están en ese infierno, ténganlo seguro que su boca siempre les va a oler feo. Entonces ahí ya a una persona que siempre le huele la boca feo es porque está en ese infierno y porque ha practicado en otros retornos o en este retorno lo que es el sexo oral. Entonces el objetivo, este es un resumen, es que conozcamos todos los infiernos que existen. Después me gustaría también hablar de los regentes de los demonios, para no caer ahí. Así como existen los arcángeles, existe también lo contrario a ellos. Eso también me gustaría tocar, o sea, cuáles son los opuestos de los ángeles o los regentes de los pecados capitales, ¿no? Bueno, esos son los temas que quería tocar. También quería hablar un poco acerca de la muerte, de lo que una persona, su proceso para desencarnar, qué es lo que hay que hacer, cómo es ese proceso, los jueces de karma, los jueces de catancia, y de acuerdo a los errores lo envían a una persona por un tiempo a un infierno, pero bueno, no ha rendido el tiempo, entonces esperamos para la próxima conferencia que se dé la oportunidad. Gracias a todos los que oyeron. Me van a disculpar también porque no hubo tiempo para las preguntas, entonces lo más correcto sería para la próxima conferencia, si los mismos que están aquí nos acompañan, pueden hacer sus preguntas. Entonces estaré pendiente, Magdus, porque ya la hora ya es, pues. Entonces, gratísimas a todos por haber oído, que tengan un bonito día, un excelente día.